Bienvenidos a otro capítulo de Literata en Vibra. Hoy tenemos a una autora que a mí me encanta. Ella es Raquel Rivarossi y nos está presentando su libro de Lola Vendetta, Catanazo al amor romántico. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, vamos a hablar de este libro. Lola Vendetta es un personaje que cumple 10 años, con el que ya llevas bastante tiempo trabajando, y este es el quinto libro en el que encontramos este personaje. Sin embargo, es aquí en donde se cuenta el porqué del Vendetta. ¿Por qué decidiste justo en este momento contar esa historia? Bueno, por múltiples razones, ¿no? Durante estos 10 años de Lola Vendetta me ha tocado porque es uno de mis puntos de interés y porque se ha presentado en la trayectoria de mi carrera trabajar con muchísimas mujeres que son supervivientes de violencia machista. Entonces, era un tema que yo siempre tuve como interés en analizar y en ver qué es lo que pasa, por qué sucede, qué pasa por la cabeza de un maltratador, qué le sucede psicológicamente a una víctima, como en indagar en eso, ¿no? Y un día estaba hablando con mi hermana justamente y me dijo, ¿por qué no haces un cómic de esto? Porque es complejo de entender y a través del lenguaje del cómic yo creo que lo harías y que lograrías contarlo, ¿no? Y ese era mi objetivo con este libro, o sea, informarme. Nunca estudié tanto para un libro de Lola Vendetta. Informarme mucho, entender perfectamente cómo funciona un estrés postraumático, cómo funciona la personalidad, bueno, el patrón de personalidad de un maltratador, qué sucede en la intimidad, qué sucede fuera, e intentar agarrar todo esto, hacer como meterlo todo dentro del guión del libro y ordenarlo para que tuviera sentido, ¿eh? Y no caer tampoco en yo no quería caer como en el típico morbo, que esto es un clásico a la hora de contar historias de maltrato, ¿no? Morbo de imágenes escabrosas, súper exageradas, ¿no? Quería siempre como hacer este hilo, ir además poniendo notas de humor para que el público no me decaiga, porque realmente es un tema que es complejo y es duro de leer. Precisamente, has dado en el clavo en muchas de las cosas que yo creo que cualquiera que lea este cómic se va a dar cuenta. Hablemos de Bruno. Bruno es el maltratador de Lola Vendetta y es un personaje que tú construiste en colectivo con ayuda de tus seguidores en redes sociales. Sí. Este personaje, de alguna manera, no sé si de pronto estoy equivocada, de alguna manera esa creación colectiva simboliza que Bruno puede ser cualquier hombre. Bueno, es que realmente puede ser cualquier hombre. Mira, no cualquier hombre, pero visualmente sí, a nivel de aspecto. Algo que hemos visto en muchas películas, especialmente en las películas infantiles, así es que el malo de la película parece malo desde el minuto 1, ¿no? Como que le ves cara de malo al llegar. Y esto no pasa en las historias de maltrato. Son personas que son capaces de tener grupos de amigos gigantes, liderar una empresa, tener una fachada increíblemente limpia de puertas afuera y de puertas adentro que no sea así, ¿no? Una de las cosas chulas, bonitas de hacer este ejercicio con la gente de Instagram fue que democratizamos el físico de Bruno, ¿no? Se convirtió en una decisión entre todas y todos. El público no sabía que era el personaje más perverso de la saga de Lola Vendetta, ¿no? Y se enamoraron bastante de él, que eso es una cosa que yo no me esperaba. Entonces se enamoraron de él y me mandaban mensajes de qué guapo es, se parece a mi marido, y yo, espero que no, se parece a mí, me decían algunos chicos, se parece a mi hijo, y yo pensando, bueno, y yo sabiendo quién era el personaje, callada, ¿no? Hasta que se publicó el libro. Bueno, como nos dijiste, tú investigaste mucho para realizar este cómic y hablaste del estrés postraumático. ¿Cómo te acercaste a este tema precisamente del estrés postraumático de un maltrato? En el mismo libro dice que puede llegar a ser similar al de los que han estado en la guerra. Veteranos de guerra, sí, señora. Además es algo que todo el mundo comprende, que puede haber un trauma gigante después de ver explotar una bomba o de ver matar a gente enfrente, ¿no? Comprendemos que el trauma está ahí. Pero como pasa con la mayoría de cosas que tienen que ver con la historia de las mujeres,
está invisibilizado, ¿no? Y realmente se puede llegar a unos niveles de, yo le llamo como de pulverización del cerebro muy intensos, ¿no? Porque en ese lugar donde representa que tú deberías poder hacer un reset de tu energía, estar tranquila, estar en casa, descansar, ¿no? Es ese lugar donde técnicamente el mundo estresante debería ser el de fuera. Entonces cuando llegas a tu casa, pues tener un lugar seguro, ¿no? Un lugar donde tú puedes descansar sabiendo que estás protegida. Y en las historias de maltrato esto no pasa. Es un goteo de sensación de peligro durante un tiempo muy largo, el cuerpo acaba en un estado de tensión tremendo, la mente también, y eso por supuesto tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias porque además hay una costumbre, que esto es lo tremendo de las relaciones de maltrato, ¿no? Que uno se acostumbra a esa sensación de peligro, a esa sensación de alerta, a esa sensación de nunca saber de dónde te van a caer los palos. Y eso lesiona al cerebro, o sea, eso perjudica a tu manera de, la manera que tienen estas mujeres supervivientes de salir al mundo después y tomar decisiones, sentirse segura en reuniones, sentirse segura en citas, ya ni te cuento, o sea, en citas de como para flirtear. Bueno, eso ya es otra fase, pero cuesta realmente retomar. Y es retomar la vida después, y es realmente un shock postraumático del nivel del que puede vivir personas que han vivido otro tipo de impactos emocionales, ¿no? Es bastante complejo el tema. Lola, en algún momento, ella entiende que padece el síndrome de mujer maltratada. Sí. ¿Tú crees que esta historia de alguna manera ayuda a desmitificar ese estereotipo de la víctima? Sí, bueno, esto era también uno de mis puntos principales, porque una de las cosas que no te deja de sorprender cuando trabajas con supervivientes de maltrato es que dices, al principio te ves repitiendo esta frase un montón de tiempo, ¿no? Un montón de veces. Es que conocí a una mujer maltratada que es que no lo parece. Es que no parece que pudiera ser ella. Es que no sé qué. Y entonces llega un momento que se da cuenta de que es que ninguna lo parece. Es que ninguna lo parece, porque puede ser cualquiera que se encuentre con este tipo de hombre que tiene este patrón de personalidad. Y que por supuesto, si fuera este señor, si fuera violento desde el minuto 1, es que el 80% o el 90% de las víctimas jamás se quedarían. Pero hay una cosa que se llama la escalada de la violencia, que es que empieza de una manera muy sutil, muy suave y a un volumen muy bajito, ¿no? Y una no se da cuenta y se va normalizando esa subida lenta del volumen del maltrato, que le llamo yo, y llega un momento que estás como la metáfora esta de la rana, que dices que si echas una rana en agua hirviendo, la rana va a saltar, pero si la hierves lentamente se va a quedar cocinada ahí dentro, ¿no? Y esto funciona así, la mente es así. Este libro tiene algunas viñetas que son impresionantes, pero trabajadas con mucho cuidado y en las que se muestra esa mecánica del maltrato de la que hablas. ¿De qué manera o cuál de estas escenas, cierto, de estas viñetas, fue para ti tal vez la más difícil de trabajar a nivel emocional? Mira, a mí hay una escena que me daba mucha grima, mucho cringe, que era la escena en que ella está en una clase de meditación. Uy, sí. Esa escena a mí me cuesta muchísimo, me costaba muchísimo. Está en una clase de meditación escuchando cosas como lo que tienes en la vida lo atraes tú, todo lo que he vivido en la vida lo he atraído yo para aprender algo, ¿no? Y está ella ahí en un estrés postraumático tremendo, lidiando con lo que ha vivido como puede, y estas frases se le meten en el cerebro y se le desbloquea el recuerdo de su pareja insultándola mientras están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Que eso, déjame decir que es muy típico, o sea, es un clásico. Porque tengo una amiga que siempre dice, feminista se tiene que ser en todos lados, incluso en la cama, ¿no? Y porque es el lugar más íntimo de todos. Entonces, a las víctimas de maltrato les pasa mucho eso, ¿no? Que como empieza poco a poco, de repente te encuentras en el ámbito de la intimidad, te están diciendo algo así y te quedas bloqueadísima, ¿no? Porque no entiendes exactamente qué ha pasado, pero podría ser un juego, porque también nos han vendido que eso puede ser
un juego, como que es inocente, como que el malote de la película fue sexy siempre, entonces como que te quedas ahí como perpleja en esa situación y Lola Vendetta se le gira el estómago literal y sale corriendo para vomitar al baño, ¿no? Esta es la escena quizás que más... que para mí me parecía interesante ilustrar por 2 razones. Punto 1, porque sucede mucho, y punto 2, porque estas magufadas de tú atraes lo que quieres, bueno, es que yo este pensamiento mágico pendejo me parece de un nivel de irrespetuoso con un montón de procesos humanos, me pone súper nerviosa, vamos, es que sí, claro, o sea, obvio si estoy en una situación de privilegio, yo hago así, intento atraer cosas y me sale el contacto de mi papá, el contacto de mi mamá, tengo plata para pagar mi psicólogo y un montón de cosas, pero depende en qué situación estés. Incluso en esa situación de privilegio es dañina esa frase, no me parece bonita en ninguno de los casos, pero si vas como aumentando el volumen de interseccionalidades que pueden suceder en la vida de una mujer en este caso, hombre, me parece de una crueldad ir diciendo estas cosas tremendo. O sea, el trauma no funciona así, es que el trauma no funciona porque yo un día decido que lo quiero solucionar, sano el cerebro y sigo con mi vida. El trauma no va así. O sea, el trauma necesitas ayuda para comprender lo que ha pasado, porque es tan surrealista lo que te ha venido pasando, que necesitas que alguien te lo desglose, te lo desmenuce un poco para que puedas comprender. Es muy difícil comprender que alguien que técnicamente tenía que quererte por encima de todas las cosas tiene la intencionalidad de destruir tu autoestima y de hacerte muchísimo daño. Esto es algo como que el cerebro no está preparado para captar y comprender con frialdad y apartarse. No es tan sencillo. Yo precisamente tenía aquí abierto o señalado este pedacito porque también me impresionó mucho. Lo vamos a mostrar después en cámara para que ustedes también lo vean. Además de esta viñeta, aquí yo tengo por acá otra preguntita. Nombraste también el humor, ¿no? Ya que pasamos de lo denso, que es el tema, porque es un tema serio, es un tema delicado, sí. Pero sin embargo, en este libro hay muchísimo humor, muchísimo. Y eso va a mi pregunta. ¿De qué manera pudiste trabajar ese humor? Uno, para que no se caricaturizara el tema, y segundo, para que no se desdibujaran los personajes. Buenísimo. O sea, yo creo que una de las primeras cosas que hice fue escribir todo lo jodido. O sea, de una, escribir todas las cosas, todas las situaciones de recuperación o de darse cuenta, de este proceso de darse cuenta del shock postraumático, escribirlo todo. Incluso cosas tan serias y tan complicadas de hablar como las ideaciones suicidas y este tipo de cosas que pueden suceder en un shock postraumático porque, como digo, el trauma no funciona de una manera práctica. El trauma no es práctico. O sea, el trauma bloquea el cerebro. Entonces, hay un momento en que las personas se pueden sentir como que no tienen salida. Aunque sí hay salida. Pero la sensación interna es de que no. Porque una sola ha podido funcionar autónoma toda su vida, pero de repente aparece un trauma y ya de repente no puedes funcionar de manera autónoma, ¿no? Entonces, yo escribí toda la parte más oscura, digamos, más sombría, y luego analicé todo lo que había escrito y digo, ¿dónde puedo poner el humor, ¿no? Y empecé a poner notas de humor como si estuviera cocinando. O sea, claro, ir diciendo, ¿qué personajes me pueden traer humor a la historia? Porque Lola Vendetta está desvanecida en este libro, o sea, está out. Y entonces ir añadiendo la muerte, que tiene acento argentino, es un personaje de la muerte que es como bajita así, que tiene su chiste, aunque es un personaje muy serio, pero le da la vuelta a la situación. Luego el perrito, que es muy gracioso porque se duerme, que está inspirado en mi perro, que se duerme boca arriba, que es como todo vago, que tal y cual, ¿no? La figura de Dios, el personaje de Dios, que también es como todo torpe, que a mí esa idea de poner un Dios torpe me parece lo máximo. Bueno, me parece lo máximo, me relaja mucho. Yo crecí en un colegio muy religioso y entonces la idea que teníamos de Dios era muy estricta, entonces generar ese Dios torpe me divierte muchísimo. Me cae mejor, básicamente, claro. Más humanizado, por decirlo de manera. Y luego los amigos y las amigas, que son un factor súper importante de este libro, la red,
que a pesar de que se equivocan y le hacen comentarios que no son pertinentes, porque eso lo hacen todas las amistades cuando sales de una situación de trauma, porque la gente no sabe cómo tratar eso. Pero siempre hay un fondo de cariño y la situación se vuelve un poco cómica. Precisamente hablando de estos personajes, ¿no? Porque está incluso la mamá, la abuela, hay varios personajes que no sé si de pronto tú escogerías alguno de ellos para sacar un spin-off. Sí, ay, me encanta que me digas esto, porque es que lo tengo pensado, ¿eh? Sí, hay un spin-off de la muerte que lo quiero hacer, sí, porque me encanta, como que ella tiene una duda existencial súper grande sobre que el ser la muerte no le viene bien, o sea, es como que no es vocacional su trabajo, le tocó porque le tocó. Entonces me gustaría como, bueno, pues, es que no quiero hacer muchos spoilers, pero tengo muchas ganas de escribir este spin-off de la muerte, sí. Va a ser muy bueno. Si lo pueden, si lo sacas, por favor, lo compran también, va a ser muy interesante. La mamá, ¿no? La mamá también da para spin-off, pero la muerte sí, principalmente. Sí, la mamá también es un personaje con el que uno dice, ok. Qué persona tan disfuncional que no la quiten de este cómic nunca, ¿no? A mí me cae muy bien. Dentro del cómic, en la vida real puede ser insoportable, ¿eh? También te lo digo. O sea, probablemente. Bueno, ya para cerrar, quería pedirte que nos dieras un mensaje a todas las mujeres que en este momento están viendo este video, obviamente pensando en nuestra campaña de Vibra contra el maltrato. Buenísimo. Mira, creo que uno de los principales errores que hemos entendido dentro de la cultura del amor romántico es que nos tenemos que enamorar de todas las facetas, ¿no? ¿Por qué digo que es un error esto? Porque lo que sucede mucho cuando estás viviendo una relación de maltrato es que como el tipo es fantástico en el trabajo, como es buenísimo con las viejitas de la calle y como acaricia a los perros cuando le vienen a saludar, una se enamora de esto e intenta compensar lo que sucede de puertas adentro, ¿no? La realidad es que lo único que es el único ingrediente o el principal ingrediente que tiene que existir para que una relación de pareja sea linda es lo que sucede de aquí a aquí. Sucede entre una persona y la otra, cómo es el trato en los momentos de máxima vulnerabilidad, cómo recibe tu tristeza, cómo recibe tu entusiasmo, cómo recibe tu éxito, cómo recibe tus momentos en que no eres la persona que tiene las piezas más en su sitio, porque todos tenemos momentos en los que te enfadas o yo qué sé, te quejas al aire porque te ha sucedido algo o así, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser amado por la otra persona. Y si es corregido porque la otra persona está incómoda o porque hemos dicho algo que no cuadró bien, se habla con amor las cosas. Ni amenazas, ni violencias, ni chantajes emocionales, ni estos mensajes que quedan como a medias tintas que te dejan 3 días dudando de esto fue feo, pero me lo dijo sonriendo, pero no sé qué. No. O sea, la gente obvia es fantástica. La gente misteriosa es una pereza. Fin. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Vibra y con Literata, que es nuestro podcast. Esperamos tenerte muy pronto con ese cómic de la muerte. Muchas gracias. Bueno, 1000 gracias por invitarme.